La caravana se puso en marcha. Giovanna la acompañó durante unos segundos. Le dio un último apretón de manos a su marido, que partía. Siguió con la mirada el vagón de tercera clase, hasta que desapareció en una curva. Y luego, saliendo rápidamente de la pequeña estación, retomó el camino hacia el pueblito de montaña donde vivía. Ese camino era largo y fatigoso, pero ella había decidido hacerlo a pie, porque el carro en el que había sido llevada la maleta desgastada del emigrante iba despacio, y la diligencia costaba demasiado dinero. El paisaje, en la hora matutina, estaba completamente velado por oscuros vapores otoñales. La aldea desapareció con sus dos campanarios, como un barco que se hunde en el mar. Giovanna comenzó a subir hacia las montañas. Sus grandes ojos inteligentes y dulces, de un color indefinido, entre azul y verde, ya no derramaban lágrimas. Un sentido de alivio, de quietud repentina, descendió en su corazón ulcerado después de las angustias de la despedida. Ella caminaba sin detenerse, con el paso cadencioso de los montañeses, anhelando llegar a la humilde casa, donde, bajo la custodia de una vecina complaciente, la esperaban dos hijitos, donde tal vez la esperaba esa paz que en 5 años de matrimonio nunca había conocido. Se había casado muy joven, sin amor, sin saber por qué. Era huérfana y estaba sola, y en su pequeña alma persistía la amargura de un amor no correspondido, que le hacía indiferentes todas las demás cosas. Quizás había esperado encontrar, si no una satisfacción interior, al menos un apoyo, un consuelo amistoso ante las desgracias sufridas. De hecho, Maurizio Lela, llamado el Chiufo, por un mechón rebelde de cabello negro que le cubría la frente, era entonces bastante considerado en el pueblo. Él poseía algunos prados. Giovanna había heredado una casita rodeada de un huerto. Estos modestos bienes reunidos, al favorecer el desarrollo material de la familia, debían proporcionar al menos uno de los muchos elementos necesarios para la tranquilidad de la vida. Pero el humilde sueño pronto se desvaneció. Reacio al trabajo e inclinado a las especulaciones más fantásticas, Maurizio no tardó en cargar sus tierras con hipotecas, y la pobreza apareció con las más turbias amenazas, despertando en el joven los impulsos vulgares de un temperamento pendenciero y obstinado. Luego vino el mal hábito de volver a casa tarde en la noche, y con el vicio, la brutalidad. Cuando estaba ebrio, Lela golpeaba a su esposa sin razón y sin piedad. Giovanna no gustaba de revelar sus sufrimientos, ni de desahogarse con nadie. Lloraba en secreto, abrazando a sus criaturas como una defensa, como un escudo contra la rebelión. Era una mujer buena, gentil y ligeramente altiva, como a veces se encuentran entre los habitantes primitivos de la montaña. Flores silvestres e incultas pero delicadas, que exhalan su perfume en el silencio de las soledades ignoradas. Una noche, Maurizio regresó a casa un poco menos alterado de lo habitual, y le dijo: «He decidido irme a Alemania en busca de trabajo. De todos modos, aquí ya no hay nada que comer». «Dios mío, ¿y la familia?». «Si gano algo, lo enviaré. Si no, también tú tendrás que ingeniártelas. Mañana voy a la ciudad a conseguir el pasaporte, y mi hermano me prestará el dinero para el viaje, si tú me avalas la obligación».
Ya he firmado tantas veces, se lamentó Giovanna. La casa se irá a subasta. ¿Qué importa? Si con este poco dinero puedo tener suerte. Compraremos otra, más bonita y más grande. Vamos, Giovanna, no me pongas problemas que ya no tengo ganas, lo sabes. La joven cedió, suspirando, y el chiufo se fue en busca de fortuna. Ahora ella regresaba sola a su pueblo, hacia la paz y también hacia la miseria. Pero tenía manos hábiles, una voluntad de madre devota para luchar contra las adversidades del destino y una fe segura en la ayuda divina. Solo lamentaba no poder sentir en su alma un remordimiento más sincero por la partida de su compañero, por sentirse tan resignada ante la nueva vida y el aislamiento al que ahora debía consagrar su juventud infeliz. Ya había caminado 2 horas, las nieblas se disipaban en el horizonte de zafiro, y una gran alegría de sol se había extendido por los campos desiertos. Giovanna pasó por otro pueblo, y bajo las macizas bóvedas de una fortaleza austriaca, y un amplio valle lleno de casas y pueblitos dispersos se abrió ante ella. Cruzó, sobre el audaz puente, el torrente salvaje que lo atraviesa en medio, con una temible y profunda grieta en la roca, y no dejó de subir, sonriendo, con un gesto involuntario, al paisaje amigo. Como toda la gente montañesa, ella amaba, con una ternura apasionada, las líneas y los colores de su tierra natal, que ese día le parecían aún más hermosos ante la repugnante visión de la gran ciudad extranjera que esperaba a Maurizio en lo desconocido del destino. Esas líneas y esos colores se volvían cada vez más alpinos. A la gloria de los racimos de púrpura moribunda, en los viñedos desordenados por la vendimia, sucedía el verde tranquilo de los prados. Al amarillo descarado de las hojas caídas, en las colinas cubiertas de bosques de caducifolios, le seguían la negrura inmutable de los abetos, que se extienden como largas franjas en los flancos de las montañas. Aquí y allá sobresalían sobre las aldeas, desde la sombra oscura de las coníferas centenarias, los elegantes castillos de los señores medievales o sus orgullosas ruinas. Una torre romana, medio derruida, todavía dominaba desde lo alto el antiguo camino, y las excelsas dolomitas de la tierra irredenta parecían desafiar, con sus cumbres caprichosas, agudas como flechas o blancas de nieve eternas, el impenetrable misterio del cielo. Giovanna se había adentrado en un denso bosque de pinos. Había hecho una breve parada junto a una rústica cruz de piedra, perdida entre los árboles. Pero un ruido de pasos la distrajo inmediatamente de su oración. Era Vigilio Argenti, apodado el Mexicano, por su larga y afortunada estancia en América del Norte. Era el compañero de infancia al que ella había amado en secreto y sin esperanza. El joven esbelto y desgarbado de sus sueños de adolescente se había convertido en un hombre atractivo. Giovanna no lo había vuelto a ver de cerca desde su regreso, y ese encuentro en un día tan memorable para ella era demasiado extraño para que la tortura del recuerdo insomne no le mordiera el corazón, más viva que nunca. Ella respondió con gran reserva a su cortés saludo, a su apretón de manos poco conforme a las costumbres del lugar, y retomó el camino sin más. Pero Argenti, que era sencillo y desenvuelto, se colocó inmediatamente a su lado, con la confianza de los primeros años.
Has acompañado a tu marido a la estación, ¿eh? ¿A dónde iba?, preguntó él, tratándola de tú como antes. No lo sé con certeza. Siempre me ha hablado de una gran ciudad, muy lejana. Entonces era una larga ausencia. Ya veremos, murmuró Giovanna, reacia a desahogarse. ¿Y te apena? ¿No es cierto, entonces, que el chiufo te trataba tan mal? Oh, eso sí, exclamó ella, sonrojándose. Perdona, no quería ofenderte. Me lo habían escrito cuando estaba en San Francisco y me dolía por ti. Mucho mejor así. Si puedo serte útil en algo, con mi trabajo o con un consejo, no tienes más que decirlo, y me encontrarás siempre dispuesto. Siempre hemos sido buenos amigos, Giovanna. Gracias. Para los niños está mi cuñado. En cuanto a mí, me encomiendo enteramente a la providencia. Respondió la joven con orgullo. Y después de haber caminado algunos minutos uno al lado del otro en silencio, Argenti, viendo que no era bien recibido, se marchó. Adiós, entonces, Giovanna. Adiós, Giglio. Buena suerte. Y mientras el joven se perdía en el bosque, ella apresuró el paso. Estaba muy turbada e impaciente por ver a sus hijos, por llegar a su casita, un cubo de piedra sin enlucir, perforado por 8 pequeñas ventanas y 2 puertecitas, que se alzaba en la plaza del pueblo, en medio del huerto ya despojado de toda vegetación. Allí ella encerró su ardiente juventud, esforzándose por sofocarla entre las alegrías de la maternidad. Pero la lucha por la existencia ya había comenzado, y el tormento de las privaciones no tardó en convertir esas mismas alegrías en angustias. Maurizio dio señales de vida solo en Navidad, enviando desde Berlín a su esposa una postal ilustrada que representaba un puente sobre el Spree, lleno de gente vestida con colores extraños, y a su hermano un centenar de marcos para una deuda urgente. Los negocios iban bien, decía, y había muchos trabajos a la vista. Giovanna, feliz de poseer finalmente la dirección, escribió de inmediato, pero su larga carta, llena de pequeños y cariñosos detalles, quedó sin respuesta, y durante el año ella preguntó varias veces por noticias del ausente, pero siempre en vano. Se las arreglaba como podía, vendiendo a bajo precio las verduras de su pequeño huerto y planchando los velos blancos que las muchachas llevaban los días de fiesta para ir a la iglesia. A menudo se alimentaba solo de papas, para ceder a sus hijos toda la leche que daba la cabra, el único adorno que quedaba en el pequeño establo. Hacia el otoño enfermó la madre de Giglio, quien había ido al fondo del valle para comprar un bosque. Giovanna, como se acostumbraba en los pueblos de montaña, la cuidó por turnos con otras mujeres. Estuvo presente por casualidad en el regreso de Giglio, y vencida por un sentimiento piadoso, veló y lloró con él cuando ella murió. Luego volvió a encerrarse en su claustral soledad, evitando volver a verlo, porque sentía que la casta intimidad del dolor y la compasión había despertado en su corazón, en silencio, las antiguas angustias. La víspera de Año Nuevo, ella estaba planchando en su cocina un gran mantel de altar. En el encaje antiguo a punto de Venecia estaba entretejido el escudo comital de una ilustre familia de castellanos, desaparecida y extinguida hacía mucho tiempo, con su lema, Omnia vincit amor. Giovanna,
completamente concentrada en el delicado trabajo, guiaba con gran cuidado la plancha llena de carbones ardientes alrededor de los calados del maravilloso encaje, sobre ese lema del cual sólo podía comprender la palabra amor. De repente, se levantó para sonreír a los niños que estaban jugando, sentados en el suelo, con algunos trozos de abeto, y un pequeño grito escapó de sus labios. Argenti, firme en el umbral de la puerta abierta, la contemplaba en silencio. ¿Noticias?, preguntó él de inmediato, para justificar su aparición indiscreta. «Ah, no, ninguna noticia», respondió secamente Giovanna, volviendo al trabajo. «Te he traído algunas frutas para los niños», continuó Giglio, con cierta vacilación. «Mis árboles me han dado tantas este año, y yo estoy solo». La ternura maternal serenó a Giovanna y la hizo sonreír involuntariamente. «Gracias», murmuró ella. «¿Quieres acercarte al fuego? Hace mucho frío esta noche». Y desechando la idea de traicionar toda su pobreza, arrojó, sin parsimonia, sobre el bajo hogar apagado, un gran manojo de ramas de pino. El joven se sentó en el viejo banco de nogal tallado, que lo rodeaba en parte, y comenzó a repartir, bromeando, las frutas a los niños. «¿No comes tú, Giovanna? Te preparo esta manzana rústica». «Solo una rebanada». Ella tomó la rodaja, la mordió con sus pequeños dientes blancos y continuó avivando el fuego que había comenzado a arder, despidiendo un fuerte olor a resina. Giglio la miraba de vez en cuando, de reojo. No era muy alta, pero se había mantenido esbelta y vestía con gracia sus humildes ropas. Su cabello castaño, espeso y rizado, peinado de manera diferente al de las otras campesinas, le daba un carácter un poco caprichoso a su fisonomía, cuyas líneas dulces y junónicas las largas penas no habían logrado alterar. Sus hermosos ojos de gran pupila, de un color indefinido entre el azul y el verde, parecían siempre reflejar una tierna conmoción interna, pero en los labios pálidos, reacios a la sonrisa, estaba toda la tristeza de su alma de mujer abandonada. «También te he traído un recuerdo de mamá, los claveles amarillos», dijo Argenti, saliendo al pasillo para recoger la maceta que había dejado allí. Giovanna recibió en sus brazos la planta glauca y exuberante, que, a pesar de la dura temporada, se inclinaba bajo el peso de las flores de color azufre. Se puso a olerla con intensidad, como si absorbiera de su fragancia un filtro oculto. Parecía que en ese momento, algo extraño, como un sueño misterioso de felicidad, flotara alrededor del pobre hogar. Ella agradeció con cierta efusión, y hubo un largo y placentero silencio. Luego, la joven preguntó con un cierto ímpetu, con la voz un poco alterada: «¿Y esos confites? ¿Cuándo los veremos, Giglio?» «No pienso en casarme». «¿No decías hace un momento que estás tan solo?» «Es verdad, pero tengo que trabajar, y el trabajo me distrae, y además no conozco a ninguna chica que me guste». «¿Ninguna chica te ha gustado nunca?» Giglio vaciló un momento, luego respondió con resolución: «Quizás una vez, pero entonces era pobre y no podía ofrecerle más que el trabajo de mis manos. No me declaré. Cuando la fortuna me sonrió, ya era demasiado tarde». Y su mirada se posó un poco más tiempo sobre ella. «¿Por qué no buscas en otro lugar?»,
continuó Giovanna, esforzándose por sofocar la violenta y a la vez deliciosa emoción que la había invadido. «No tengo ganas, Giovanna». Las campanas sonaron desde el campanario. Ya oscurecía. El fuego se había apagado, pero desde el brasero lleno de ascuas todavía emanaba un leve resplandor rojizo. La intimidad de la pequeña cocina parecía volverse más dulce en la penumbra. Giovanna encendió una pequeña lámpara de petróleo y parecieron reavivarse llamitas color rosa en las pocas ramas que colgaban de las paredes. «Son las 5», dijo ella, «y ya no se ve bien. ¡Qué cortos son los días!». El joven comprendió y se levantó. «Me voy», dijo, «me voy de inmediato». «Espera que te dé la cesta y gracias por tu buen corazón, pero no regreses, Giglio, tengo al marido lejos». Esta vez Argenti la miró intensamente a los ojos. Ella bajó sus largas pestañas y su rostro se sonrojó. «¿Tienes miedo?» «Sí, del mundo tengo miedo. Es demasiado malicioso». «Entonces, adiós». Se dieron la mano sin hablar y el joven se marchó. Esa noche, Giovanna no pudo cerrar los ojos. Estaba convencida de haber actuado correctamente, pero la misma admisión del peligro la perturbaba en lo más profundo de su honesta alma. La gran cama nupcial le parecía erizada de espinas. Ella vigiló, sentada, escuchando el suave y rítmico suspiro de sus hijos, que dormían abrazados en la cuna. Afuera, una tormenta invernal arreciaba. El viento sacudía los cristales mal ajustados, empujando contra los balcones los diminutos copos de nieve, con un ruido cristalino de carámbanos. La medianoche sonó más fuerte de lo habitual, y Giovanna se estremeció al pensar en el nuevo y doloroso año que comenzaba, y, para encontrar un apoyo, una fuerza en el terrible pavor de esa hora solemne, descolgó el rosario bendito de la pared y comenzó a rezar. Pero se sentía distraída, y mientras sus labios murmuraban los Ave Marías, su pensamiento vagaba lejos. ¿Dónde estaba Maurizio? ¿En qué tierras desconocidas y con quién? ¿Por qué el Señor le había dado un compañero tan cruel? ¿Cómo sería Giglio? Y su mente divagaba, imaginando felicidades desconocidas, inalcanzables. Luego se arrepentía, como de una grave culpa, de ese febril delirio, y volvía, doliente y más recogida, a la oración. Hacia el amanecer, se adormeció para despertarse inmediatamente, angustiada. Le había parecido, en el sueño, que los dos hombres se habían enfrentado. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver de cerca a Argenti. Solo 2 o 3 veces se encontraron por el camino, y él la saludó con una dulzura tal que la hizo bajar la mirada. La primavera siguió al largo invierno de la montaña, sin que Maurizio hubiera escrito. Luego, pasó más de un año en ese absoluto e impenetrable silencio. Cuando regresaba algún emigrante de Alemania, Giovanna corría a interrogarlo, pero nadie sabía satisfacer su angustioso deseo. Nadie lo había visto. Los prados de Maurizio, mientras tanto, habían sido vendidos en subasta, y sobre la casita y el huerto pasaban tales deudas que Giovanna ya no lograba mantenerse al corriente con los pagos. A veces confiaba a los niños al cuidado de una anciana vecina y, aprovechando esas horas de libertad, subía a la montaña, pidiendo a la naturaleza, amiga de los pobres,
sus providenciales elementos de sustento. Flores, hongos y frutas, nada escapaba a su experto ojo. Ella hacía largas paradas en los prados para recoger ramilletes de no me olvides azules, o lirios de los valles perfumados, manojos de lirios ardientes, o de paradisias blancas que los veraneantes de los alrededores sabían apreciar. A veces llenaba su cesta con setas de intenso aroma, o con raíces de genciana y de imperatoria, o bien, atravesando los oscuros bosques de abetos y pinos, iba en busca de líquenes, frambuesas, arándanos, esas bayas ácidas y refrescantes, que son el deleite de los claros alpinos. Le gustaba detenerse en la sombra glauca de las coníferas centenarias, escuchar la armonía del viento que vibraba entre sus excelsos pináculos. En la simplicidad de su alma, intuía, como a menudo sucede con la gente nacida en la montaña, la poesía floral en el encanto de ciertos paisajes maravillosos y serenos, y sus fuerzas agotadas parecían renovarse cada vez con la pura embriaguez de las grandes altitudes. Una mañana de julio, mientras recogía flores de árnica en un prado, fue mordida por una víbora cerca del tobillo del pie derecho. Inmediatamente se ató una cuerda alrededor de la pierna y se apresuró a descender. Pero, después de unos minutos de caminar, sintió una gran fatiga en los miembros, un profundo desvanecimiento, una creciente sensación de frío. Le parecía que una fuerza oculta la obligaba a ralentizar el paso, y aun así, pensando en sus criaturas, se esforzaba por avanzar, luchando contra la irresistible necesidad de tumbarse en la suave hierba y dormir en paz. Pero el sueño se volvía cada vez más imperioso. Un frío mortal la envolvía. Todo a su alrededor se oscurecía. En un prado distante, Giglio estaba rastrillando el primer heno. Había levantado los ojos del trabajo, como si fuera advertido por una voz interna, y había visto a Giovanna emerger de la sombra oscura de un pinar y avanzar entre el verde variado de un altiplano florecido. Su aguda mirada se fijó en esa querida visión. De repente, la pequeña y esbelta figura primero vaciló, luego cayó al suelo en el sendero. «La mujer de Maurizio Lela ha caído y no se levanta. Vamos a socorrerla», gritó Argenti, aterrorizado, a un compañero suyo. Cuando llegaron, cruzando corriendo un pequeño valle, Giovanna estaba a punto de perder el conocimiento. Ella yacía con un abandono mortal, y las flores amarillentas de árnica se habían esparcido a su alrededor. Giglio permaneció algunos segundos indeciso, pero ella inmediatamente percibió su presencia y tuvo la fuerza de murmurar: «¡La víbora en un pie!». Entonces Argenti se arrodilló junto a ella, examinó delicadamente la herida y apretó el torniquete. Luego, acercándole a los labios la calabaza llena de aguardiente que llevaba por precaución en la cintura, le suplicó que bebiera, y ella bebió una parte sin dudar, como si fuera agua fresca. Poco después, los dos jóvenes la levantaron y la sostuvieron bajo los brazos para obligarla a caminar. Giovanna se dejaba llevar como un autómata, con la cabeza colgando, con la mirada perdida. Pero en su desesperado deseo de salvarla, Giglio no desistía de su piadoso intento, y solo después de grandes esfuerzos logró alcanzar su objetivo. Mucha gente había acudido desde las calles y las casas dispersas, con remedios y consejos. El grupo se iba agrandando. Varias mujeres rodeaban a la enferma, quien poco a poco,
junto con la capacidad de moverse, recuperaba un vago conocimiento de las cosas. No había pronunciado ni una palabra, solo sentía una gran necesidad de tranquilidad y reposo. Había ingerido, sin percibir el sabor, unas gotas de amoníaco y medio frasquito de ron. Al envenenamiento de la mordedura le seguía la penosa embriaguez del alcohol, y sus ideas volvían a confundirse. Giglio la acompañó hasta la puerta de la casita y se mantuvo al margen, para ceder su puesto al médico que había llegado, y que, al no encontrar nada más que hacer, se limitó a recomendar la suspensión de esa heroica cura. Giovanna solo sentía un deseo irresistible de soledad, pero las mujeres que estaban con ella insistían en que se moviera. Seguían ofreciéndole el coñac que había enviado un señor del pueblo, y como ella se mostraba firme en su rechazo, se pasaron la botella de una a otra, llevándola por turnos a la boca, hasta que quedó vacía. La conversación se volvió general. Giovanna se sentía ensordecida por esas voces, y solo comprendía una frase que le repetían de vez en cuando. «Ah, si no hubiera sido por el mexicano, pobres tus criaturas, te habrías quedado dormida para siempre allá en los prados». Casi involuntariamente, ella lo buscó con la mirada para agradecerle, pero Argentia había desaparecido, y de repente le pareció que una gran dulzura de vivir la inundaba, a pesar de la pobreza y el abandono en los que Mauricio la dejaba, y cuando la gente se hubo ido, se permitió escuchar esa dulzura en el misterioso temor de su corazón. ¿Cuántas veces, en los días siguientes, cuando las huellas de su sufrimiento se desvanecieron, Giovanna volvió a sentir ese rapto, ese arrebato, ese impulso interno e impetuoso que la hacía decirse: «La vida, tan preciosa para mis criaturas, se la debo a él. Él me la ha devuelto». ¿Cuántas veces, en las locas divagaciones de su pensamiento, ella imaginó que un vínculo más estrecho los unía? Pero el sueño era breve y tormentoso, y Giovanna comenzaba a llorar, a sollozar, con la cabeza entre las manos, con la conciencia en tumulto, con la desesperación por esas cosas inmutables en las que la honestidad debe luchar con el sentimiento. Y el tiempo siguió pasando. Una noche, al principio de abril, ella estaba trabajando en la cocina. Golpearon inusitadamente a la puerta, y su cuñado, a quien nunca veía, entró con el rostro sombrío y cabizbajo. Ella corrió hacia él, ansiosa, presagiando alguna desgracia. «¿Ha escrito Mauricio?», exclamó. No, no ha escrito él». «Entonces, otros han escrito. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho?». «Hace falta coraje, Giovanna». «Como si no lo tuviera». «Mauricio está gravemente enfermo». «¿Enfermo? ¿Dónde? ¿Dónde?» «En Breslavia, en el hospital». «¿De quién lo han sabido?». «Lo escriben de oficio». «¿De oficio? ¿Son noticias que llegaron al municipio?». «Sí, esta noche». Giovanna se quedó un momento en suspenso, inmóvil. Temblaba toda. El color se le había desvanecido del rostro. Finalmente, preguntó, titubeando, con la voz leve como un susurro: «¿Muerto? ¿No estará muerto?». El campesino afirmó con un brusco gesto de la cabeza. Giovanna cayó de rodillas junto al hogar, se postró completamente en su abatimiento,
tocando las piedras con la frente ardiente. 2 o 3 mujeres acudieron a sus sollozos. La noticia se difundió. El acta de defunción había llegado del ayuntamiento de Breslavia a través del consulado austriaco y estaba acompañada del pasaporte de Maurizio y de otros documentos de su propiedad. La casita se fue llenando poco a poco de gente. Algunos acudían por curiosidad, otros por sentimiento. Giovanna pidió a todos que se retiraran. La soledad ya se había convertido en su querida compañera. Se encerró en su habitación, se sentó junto a la cuna y permaneció allí toda la noche. Nunca antes había tenido tan claro en la mente el transcurso de su vida. En vano intentaba encontrar en ese pasado algún recuerdo dulce. Su martirio de 5 años, confirmado por el abandono y el olvido, no podía tener más que una persistente amargura de recuerdos. Insistía con extraña complacencia en las palabras más tristes, en los actos más brutales, en las horas más terribles, como si su dolor encontrara en ellos alivio y consuelo. Pero, a pesar de esto, un gran deseo la consumía por saber si su marido había pensado en ella, en sus criaturas, si había muerto con buenos sentimientos y en gracia de Dios, e imaginó recurrir a la maestra del pueblo, que conocía un poco de alemán, para que escribiera, en busca de esa información, al director del hospital. Solo al amanecer, cuando, sobre las excelsas Dolomitas, apareció un leve temblor de la luz rosada de los primeros rayos del sol, ella se sacudió y se asomó a la ventana que daba al pequeño huerto. Un aroma amargo la acarició el rostro junto con el olor aromático de la salvia y el romero. Extendió al vacío sus cansados brazos y levantó sobre su pálida frente los rizos desordenados de su hermoso cabello castaño. La mañana estaba muy fresca y una gentil alegría primaveral provenía del fondo luminoso del paisaje alpino, de los verdes prados, de los cerezos silvestres, todos blancos de flores. Un pastor tocaba el cuerno llamando a las cabras para reunirlas. Un pinzón cantaba sin cesar en el seto del huerto. Ella había llorado mucho esa noche, y le parecía que el aire fresco y fragante y la vista de las montañas la consolaban. Pero justo en ese momento resonaron los lúgubres tañidos de una campana. Giovanna dio un sobresalto y de inmediato comprendió. Tocaban por Maurizio, por el emigrante que no volvería, para que todos rezaran. Ella se arrodilló y se recogió, implorando paz para su compañero, para el padre de sus criaturas. La campana enmudeció, y un rayo de sol rozó la frente de la joven, irradiándola, y de repente le pareció que todo su dolor se adormecía, que en su alma no quedaba nada más que un profundo silencio. En el alféizar de la ventana florecía la planta de claveles amarillos. Ella hundió en ellos su rostro aún húmedo de lágrimas. Inhaló largamente su intensa fragancia. Le pareció que esos frescos claveles la acariciaban, que toda la planta era para ella una tácita y suave caricia de primavera. La maestra tradujo a Giovanna, no sin cierta vacilación, la respuesta que había recibido de Breslavia. Maurizio Lela había muerto como buen cristiano, pero durante la breve enfermedad, una aguda neumonía, nunca había mencionado a su familia, como si no la tuviera. Giovanna sufrió amargamente al recibir esa noticia, pero luego se resignó e incluso se sintió aliviada. Ella había perdonado, pero todo vínculo con su esposo se había roto.
porque a la terrible separación causada por la muerte le había seguido también la separación de las almas, absoluta y eterna. Sin embargo, la lucha contra la miseria se hacía aún más grave, y Giovanna temía más que nada el humillante peligro de tener que recurrir a la caridad pública, por lo que redoblaba su actividad y energía para evitarlo. Los productos del monte le seguían proporcionando una fuente de ingresos, pero su recolección conllevaba grandes esfuerzos, y la venta encontraba serias dificultades. Una tarde de verano, ella había recorrido parte de la montaña en busca de ciertas plantas de angélica que el herborista le había encargado, y al pasar por el pinar, se había sentado junto a un pequeño manantial para descansar un poco en la frescura y la sombra. Quería disfrutar de su humilde almuerzo de polenta fría y queso fresco, con un sorbo de agua helada, pero la comida frugal, que usualmente encontraba tan atractiva para su paladar, ahora ya ignorante de cualquier sabor refinado, no le resultaba apetecible. Se sentía abatida y triste, y todo el desaliento de sus pasadas desgracias volvía a invadir su alma solitaria, con una sensación de desolado abandono. De repente, se sobresaltó y un vivo nerviosismo la invadió. Giglio, a quien no había vuelto a ver, se acercaba desde lejos hacia ella. «Finalmente te encuentro», dijo el joven apresurándose a alcanzarla. «Nunca me atreví a ir a tu casa, pero te he buscado tanto y esperaba con impaciencia este momento». Luego, al ver que ella se conmovía, añadió con cierta franqueza ruda: «Ánimo, Giovanna, ya sabías que, incluso si hubiera vivido, de ese pobre hombre no había nada más que esperar. Nunca nos quiso ni a mí ni a sus criaturas», dijo ella gravemente, encontrando consuelo en esta confesión que por primera vez se le escapaba de los labios. «¿Han asignado un tutor a tus hijos?» «Sí, mi cuñado, pero hay muy poco en qué pensar. Ya no tienen nada. Pronto tendré que vender también mi casa e irme de vagabunda». «Si quieres venderla, Giovanna, yo conozco a un comprador». La joven se sonrojó. No habría querido que la oportunidad favorable se presentara tan pronto. «Ah, no puedo pensar en eso», balbuceó. «Y además, no la vendería por unos pocos centavos». «Pide todo lo que quieras». «¿Entonces es una persona que realmente quiere tenerla?» «Sí, de verdad. De hecho, te recomiendo que no concluyas nada sin hablar primero conmigo». Ella guardó silencio un minuto. Ahora su rostro palidecía. «Entonces, ¿eres tú?», preguntó luego con cierta ansiedad. «Sí, soy yo», dijo Giglio. «Está bien, lo discutiremos», murmuró ella, deteniéndose en el camino que había retomado y sentándose en un viejo tronco porque le faltaba el aliento. «¿Te molesta? ¿Te molesta mucho?», preguntó el joven. Ella bajó la cabeza sin responder. «Habría una solución, Giovanna, si quisieras, pero ¿cuándo me mirarás a la cara? Dime». «No puedo», murmuró ella con la timidez de una niña. «¿Ni siquiera cuando seas mía? Porque debes ser mía, Giovanna, siempre te he querido, incluso cuando estaba lejos, nunca dejé de pensar en ti». «Oh, Giglio, ¿por qué no lo dijiste antes?» «Entonces era un pobre muchacho, no podía ofrecerte más que una vida de privaciones. Las cosas han cambiado». «Dios mío, ¿y las criaturas?».
Amaré a tus criaturas como si fueran mías. Y el joven la besó apasionadamente en el cabello oscuro, en los ojos húmedos de lágrimas. Una alegría casi angustiosa agitaba el corazón de Giovanna. Ella apoyó la cabeza en el pecho de su compañero de infancia, murmurando su primera promesa de amor. Habían pasado 4 años. La paz reinaba junto con la comodidad en la pequeña casa. En el establo, los bueyes y las vacas de pelaje brillante rumiaban. El granero estaba lleno, y las herramientas pastoriles alineadas simétricamente bajo un cobertizo, esperando el regreso de la primavera. Los hijos de Maurizio habían crecido, y Giovanna había dado a Giglio 2 hermosas niñas. Él amaba a unos y a otros sin distinción. Amaba a su esposa como el primer día. Era bueno, honesto, trabajador. En esa fría y triste noche de noviembre, no se filtraba luz alguna desde la casita. Estaba envuelta en la sombra y el profundo silencio de la felicidad. Giglio, cansado por el arduo trabajo del día, había querido acostarse temprano, y Giovanna se había quedado dormida en la gran cama nupcial, con una mano en el hombro de su compañero. Llevaban varias horas durmiendo así, ambos en un sueño tranquilo e intenso. Un débil rayo de luz, penetrando por una rendija del balcón, apenas iluminaba, en la pared blanca, la sonrisa de una piadosa Madonna, rodeada de ramas de olivo. Dormían en una pequeña habitación contigua los hijos de Maurizio, y en la cuna junto a los padres, las pequeñas hijas de Giglio. La luna cruzaba el cielo sereno en plena noche. El reloj de la torre dio las 2. En ese momento, un hombre envuelto en un abrigo cruzó la plaza y, adentrándose en el jardín, golpeó suavemente la puerta de la casa. Nadie respondió, y él comenzó a golpear más fuerte. Giovanna fue la primera en despertarse, llamando a su esposo. «Giglio, Giglio, están llamando a la puerta. ¿Quién puede ser a esta hora? ¿Alguien estará mal? ¿Será un incendio, tal vez?», dijo ella medio dormida, y los golpes se intensificaron. Giovanna se levantó, se envolvió rápidamente en una bata, abrió la ventana y, al asomarse, vio al hombre en el jardín. «¿Quién es?». «Soy yo», respondió una voz familiar. «¿Cómo que usted? No sé quién es», dijo ella, estremeciéndose por el miedo de no querer reconocer esa voz. «Ah, ¿no me recuerdas? Soy tu marido. Abre de inmediato si no quieres que derribe la puerta», gritó el hombre, levantando la cabeza. Giovanna reconoció con terror, a la luz de la luna, el rostro sombrío, la espesa barba negra. «¡Dios mío!», exclamó cerrando rápidamente las ventanas. «Es el alma de Maurizio que viene a reprocharme. Le hice celebrar tantas misas. No podía hacer más. No podía». Giglio, que no había oído los primeros llamados, se despertó sobresaltado, saltando de la cama, creyendo que se trataba de una pesadilla, pero los golpes se volvían cada vez más furiosos. Encendió la lámpara, descolgó de la pared un fusil que siempre mantenía cargado y se apresuró a bajar. Giovanna, temblando, lo siguió. Giglio corrió el cerrojo, la puerta se abrió con fuerza y Maurizio apareció en la entrada. Giovanna, que se había interpuesto para proteger a Giglio, sintió que sus fuerzas flaqueaban como si estuviera viendo un terrible fantasma. Giglio la recogió entre sus brazos y la depositó suavemente en la escalera, pero ya Maurizio lo agarraba por la garganta.
¿Qué haces aquí, sinvergüenza, a estas horas? Rugió. Estoy aquí por derecho. Cállate o te estrangulo. Los dos hombres lucharon por un momento como locos, pero el amor ya había dado a Giovanna el valor para levantarse, separarlos y hablar, respondiendo a la corriente de insultos que su primer esposo, vuelto a la vida, lanzaba contra ella. «Soy inocente», repetía ella gimiendo. «Si estabas muerto, si estabas muerto». «¿Yo muerto?», tronó Mauricio, cada vez más furioso. «Te inventaste mi muerte para traicionarme, infames, asesinos». Y en su ira ciega se dirigió hacia la escalera. Giovanna se plantó delante de él con los brazos abiertos. Giglio, que era más fuerte, lo tomó por los hombros y lo empujó hacia la cocina, en la planta baja. Mientras tanto, mucha gente se acercaba. Los niños arriba comenzaron a gritar. Las mujeres decían que había aparecido un espectro, y poco faltó para que tocaran las campanas. Un hombre, viendo que las ventanas de la casa parroquial se iluminaban, corrió a llamar al cura, un sacerdote evangélico, de la vieja escuela, que no perdió tiempo y se apresuró a vestirse para seguirlo. Mientras tanto, Mauricio se había sentado como dueño en el hogar y había encendido un gran fuego, murmurando y riéndose con malicia. Giovanna suplicó a Giglio que saliera. Ella temblaba como una hoja. No podía convencerse de que aquel hombre en carne y hueso no fuera una aparición, y se acercó titubeante y suplicante para calmarlo. «Cálmate, cálmate, rezaremos mucho, imploraremos a la Virgen». «Al diablo con tus rezos, haré una denuncia, la haré», gritaba Mauricio cada vez más exasperado, añadiendo a las amenazas las palabras más insultantes. Giglio, que no podía mantenerse alejado, regresó con el cura, y el buen sacerdote, que mientras tanto se había apresurado a dispersar a los curiosos, viendo que su presencia y exhortaciones no tenían ningún efecto sobre Mauricio, le tocó suavemente el hombro. «Ven conmigo y te explicaré todo», dijo con una autoridad irresistible. «Todos ustedes son víctimas de un lamentable error, pero aquí ciertamente nadie tiene la culpa. Verás con tus propios ojos, en el registro de defunciones, la copia del acta oficial de tu fallecimiento». Mauricio lo siguió maldiciendo, después de dirigir una mirada feroz de desconfianza a su alrededor. Cuando quedaron solos, Giovanna se lanzó desesperadamente en los brazos de Giglio. El horrible pensamiento de la culpa y la separación aún no había penetrado en sus mentes, aterradas por la temerosa reaparición. Todavía se mantenían abrazados, unidos, cuando Mauricio regresó con el cura. Había visto el registro, estaba más calmado, pero en sus ojos malvados brillaba una alegría feroz. «Entiendo que no son culpables», dijo, con una sonrisa maliciosa. «Incluso podría perdonarlos, ahora que el tiempo de su felicidad ha pasado. Sepárense». «¿Cómo? ¿Separarnos?», gritó Giovanna con terror. «Hija mía, tu conciencia ha sido tan pura hasta ahora que no puede contradecirse ni siquiera en un momento tan grave», dijo el sacerdote, profundamente conmovido. Luego, después de un breve silencio, continuó. «El error ocurrió en el hospital. Una noche, en un dormitorio público, un vagabundo le robó a Mauricio sus documentos. Mauricio, a quien ya no le importaban, no se preocupó por renovarlos. El vagabundo, que tenía los mismos rasgos que él, murió en Breslavia.
Aquí está el misterio explicado. ¿Entonces qué? Insistió Giovanna, jadeando. Todos fuimos engañados, y tú viviste con Giglio de buena fe. A partir de este momento, querida hija, una convivencia así sería deshonesta y prohibida. Tu deber es volver con tu legítimo esposo. La Iglesia y la ley son claras. Para ti, el camino está trazado, sin dudas, sin incertidumbres. Es necesario que los sigas. Al pronunciar estas severas palabras, los ojos del viejo sacerdote se llenaron de lágrimas. Su voz, ya debilitada por los años, tembló. Giovanna se había vuelto blanca como la nieve y se había alejado lentamente de Giglio, que no dejaba de sollozar. Ante tal consternación, el cura ofreció una palabra de consuelo. Les he dicho lo que sé, les he expresado mi opinión. Mañana iré con Giglio a la ciudad. Solicitaré una audiencia con el obispo. Él consultará a un abogado. Ya veremos. Maurizio continuaba avivando el fuego con su aire dominante, sonriendo cínicamente, comenzando a mostrar signos de cansancio ante tantas dudas. ¿Y los niños?, preguntó Giovanna aterrorizada. Ah, ¿también hay mocosos? Que se larguen también ellos, que se larguen, gritó Maurizio con un nuevo estallido de cólera y de improperios. ¡Silencio!, ordenó el sacerdote. Nos ocuparemos de los niños. Me parece que en este momento también necesitan otro consejo, y les doy el que me sugiere mi experiencia. Las autoridades decidirán. Giovanna, mientras tanto, debe cuidar de los hijos. Déjenla sola. Tú, Giglio, ve a casa de tu primo. Tú, Maurizio, a casa de tu hermano. Aquel de los dos que no encuentre alojamiento, venga conmigo. Sean prudentes, no hagan escándalos innecesarios. Prepárense todos para cumplir la voluntad divina. La voz era dulcísima, pero autoritaria. Giglio se levantó de inmediato. Maurizio fue más lento en obedecer. Los dos hombres salieron uno tras otro sin mirarse. El cura puso su mano arrugada sobre la cabeza inclinada de Giovanna, murmuró una palabra benévola y lo siguió. Entonces Giovanna se arrancó el cabello, gritando: «¡Misericordia! ¡Mis criaturas! ¡Mis criaturas!», y subió como un rayo las escaleras. Entró en la habitación, se lanzó sobre la cuna, despertó con sus besos desesperados, con sus palabras salvajes, a las hijitas de Giglio, que una vecina compasiva había logrado volver a dormir con grandes esfuerzos. Parecía estar enloquecida. La mujer la dejó desahogarse, pero cuando vio que seguía temblando y castañeando los dientes, intentó persuadirla de que se acostara, pero Giovanna ya no quería volver a esa cama. Se había acurrucado en el suelo, con la cabeza entre las manos, gimiendo suavemente como un niño. En su lamento inarticulado, solo se escuchaban de vez en cuando las palabras de un doloroso arrepentimiento. «Mi Giglio, tan bueno, tan bueno». «Cálmate, por favor», decía la amiga. «Nuestro cura ya habrá partido hacia la ciudad. ¿Es posible que no haya más esperanza?». Giovanna no respondía, estaba como insensible. Durante ese día, ella no vio a nadie. Solo por la noche, tarde, llegó el viejo sacerdote. «Dios tendrá en cuenta tu virtud, querida hija», dijo él al entrar, mirándola con ojos compasivos. «¿No hay remedio? ¿De verdad no hay remedio?», preguntó la desdichada con un grito de horror. «No, por desgracia. Giglio ha venido conmigo, se ha informado,
y también él tuvo que convencerse. Durante el regreso pensamos en muchas cosas. Hay varias disposiciones que tomar. Él no quiere que abandones esta casita y la alquilará a Mauricio por una suma mínima. De sus hijitas se ocupará él mismo. ¿Las pequeñas? ¿Separarme también de las pequeñas? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Esto también, Giovanna, lamentablemente es necesaria. Giglio no podría vivir tranquilo, lo entenderás. Tú misma estarías en una constante angustia por ellas. El sacrificio es grande, inmenso, mi pobre hijita. El Señor te recompensará por ello. Giovanna permaneció algunos minutos en silencio, con el rostro desencajado, respirando con dificultad, y luego hizo una pregunta tímida. ¿Podré ver a Giglio una vez más? ¿En mi presencia? No, señor cura, quisiera verlo a solas. En realidad, concédamelo, se lo imploro, suplicó la desdichada. Debo hablar con Giglio, pero conozco mi deber. El buen sacerdote accedió. Tenía el corazón oprimido. El encuentro fue fijado para la noche siguiente, a la misma hora en que Giglio debía venir a recoger a las niñas. El cura había logrado apenas retener a Mauricio. Giovanna esperaba a Giglio en la cocina. Estaba junto a la ventana, inmóvil, petrificada, con la mirada fija en el cielo turbio y amenazador. Al aparecer el joven, se levantó de golpe, corrió hacia él, casi inconscientemente, para abrazarlo, pero inmediatamente se contuvo, vencida por un pudoroso recato. ¡Ay! Él era su verdadero esposo, el tierno padre de sus criaturas, el elegido de su corazón. En esos días, Giglio había envejecido 10 años. Pálido, con los ojos hundidos, lanzó un grito de dolor ante la recatada vacilación de su amada, y no resistiendo al angustioso arrebato, la besó como un desesperado, la estrechó con locura contra su pecho, con una pasión hasta el delirio. Ella se soltó con dulce insistencia de sus brazos, lo condujo hacia aquel hogar, donde habían pasado juntos tantas horas de tranquila felicidad, y le preguntó con un gesto solemne, que en la agonía del inminente sacrificio confería una cierta grandeza a su humilde alma. Giglio, si en estos 4 años de vida dichosa te he causado alguna pena, ¿me lo perdonas? No soy yo quien debe perdonar. Tú sola, Giovanna. Yo no tendré más que benditos recuerdos, nada más. Ahora todo ha terminado. Aún habría una salida, si tú quisieras. Podemos huir juntos, exclamó el joven en su desesperación, acercándose de nuevo a ella. No, eso no, dijo Giovanna, sin la más mínima vacilación. Entonces, ¿de verdad todo ha terminado? Y se miraron profundamente a los ojos con una locura de dolor. Y las criaturas, las criaturas. Me ocuparé de ellas, Giovanna, no temas. ¿Les hablarás de mí alguna vez? ¿Les dirás que mamá ha muerto? ¿Que he muerto? El joven rompió en un sollozo y sacudió la cabeza con repulsión. Me iré muy lejos de aquí, murmuró. El cura también me lo aconseja. Iré a un lugar donde podré hablarles de ti, sin peligro, como me lo dicta el corazón. ¿A América? Preguntó ella en voz baja, ahogada. No lo sé. ¿Te casarás, Giglio? Preguntó ella, aún más bajo, con la mirada apagada. Nunca, te lo juro. Y Giglio Argenti extendió la mano hacia un fragmento de cielo
que se vislumbraba entre las nubes cargadas de nieve. «Entonces, ven, te las entrego». Juntos subieron la conocida escalera. Fueron hasta la puerta de la habitación nupcial. Giglio quería seguirla. Ella dijo: «Espera». Entró sola y poco después volvió con las dos pequeñas envueltas en mantas cálidas, acomodándole una en cada brazo. Y cuando la mayor comenzó a llorar: «Tranquila, Asuntina», murmuró. «Es papá, quien las quiere mucho, mucho. El ajuar te lo enviaré en 2 días», añadió. «Te haré llegar todo lo que es tuyo, Giglio. Solo el anillo de bodas no, ese no. Lo convertiré en una crucecita, y Dios me perdonará si la llevo». Una fuerza casi sobrehumana la sostenía en el momento supremo de la separación, pero esa calma mortal no podía durar mucho tiempo. «Ahora vete, tienes que irte», le dijo ella con un último esfuerzo al joven que permanecía inmóvil, aturdido frente a ella. «Que el Señor los acompañe siempre». Giglio apretó contra su corazón los 2 pequeños bultos vivientes, y mientras ella levantaba la mano con un gesto inconsciente de bendición, bajó las escaleras sin responder. Se oyó un golpe sordo. Tal vez Giovanna había caído al suelo. Él no se atrevió a volver atrás. En la puerta encontró al cura que lo esperaba, quien le señaló las escaleras con un gesto de cabeza, y salió a la plaza. El crepúsculo caía y comenzaba a nevar copos gruesos. Al día siguiente, Maurizio Lela volvió a casa, retomando posesión de sus derechos. Un profundo silencio reinó durante algún tiempo en la pequeña vivienda, donde la miseria había vuelto junto con la desgracia. Parecía que todo allí estaba muerto. Pero una noche, tarde, la gente que pasaba escuchó un grito, luego unos gemidos ahogados. Maurizio, borracho y furioso, golpeaba a su esposa en un ataque de celos.